Fijarse que aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de un alquimista, porque mira, tiene colgando ahí sus cosas donde ellos guardaban sus atuendos. Aquí tenemos un papa que en la nube está sujetando un libro, ¿no?, que significa conocimiento, es decir, la iglesia tenía el conocimiento gracias a que allí se almacenaban en las bibliotecas los saberes de la época, ¿no? Y por último los templarios, que son otros de los que se aprovechaban de esa situación, porque, claro, iban con el dogma eclesiástico para aprender esos conocimientos. De alquimia, de brujería no, porque esta gente estaba peleada con la brujería, ¿vale o no? Pero sí de alquimia en un principio. Que de alquimia tampoco, porque se siguió alquimistas para matarlos según la iglesia. Teniendo el mismo significado en el patrimonio alquímico, el alquimista de la derecha, el religioso, el papa del centro con su libro abierto y el templario que buscaba ese conocimiento gracias a la búsqueda del patrimonio religioso. Para que veáis que en la brujería también se puede buscar cosas de alquimia y también se puede llegar a ser, porque todo lo que viene siendo de alquimia pues son cosas bonitas, no son cosas desagradables, no hay que matar a sapos, no hay que matar no sé qué, eso está dentro del folclore, pero realmente no es así. Y es algo que os quiero hacer ver. ¿Por qué? Porque si en los comentarios me ponéis, echa una rana, un sapo de esos tuyos para matarlos, no. En los vídeos que yo hago nunca jamás vais a ver que yo mato un sapo. ¿Vale o no? Para hacer la gracia, pues los saco, igual que he sacado serpientes, bueno, aquí no, pero sí en Facebook, igual que hemos sacado, bueno, mejor no digo lo que hemos sacado y os alistáis a la cabaña del druida. Vale. Por eso la piedra filosofal es el largo camino de la heroicidad. Por eso los templarios recibían disciplinas naturales evocadas en la religión que ayudarán en el cambio tras su búsqueda de sus orígenes, que en nuestro caso lo hacemos desde el patrimonio alquímico
que no encasilla su conocimiento en una sola tradición, sino más bien lo hereda a todas las religiones que nos dan un amplio margen de búsqueda en cualquier rama del conocimiento, incluida la brujería. Otra lámina de brujería con tan solo elementos alquímicos, agua, que ya sabemos lo que hacemos con agua, piedra, que esas piedras son translúcidas, luz, que tienen una sal, les, y las dos llaves que te abren el camino hacia las dos sales para la gloria del mundo, como le hemos contado. Bueno, ya, y sin contar ya este simbolito de aquí, las direcciones, que este símbolo es el agua, este símbolo es la tierra, este es el fuego. En alquimia, está muy casada la brujería en alquimia y a partir de ahora se va a llevar todo mi respeto. Bueno, ya, aparte pues tenemos ejemplos de que si la mandrágora, que ya sabemos cómo actúa. ¿Ves que está el sol que lo está potenciando? Mira, aquí tenemos una rosa. Aquí tenemos, esta es la cicuta, esta es venenosa. Aquí tenemos el beleño negro. Aquí tenemos como que de aquí han hecho una poción de amor. Pues claro, si la mandrágora es burundanga, con que se beba un poquito y le diga, aquí estoy guapo, te va a decir que sí. Que es lo que yo decía. Pero sin embargo, lo potencian con las cosas de alquimia. ¿Vale o no? Y vemos que no es tontería y que lo hace exactamente igual y que tiene su negro, su blanco, su rojo, utilizan los mismos procedimientos, si no mejores, ya lo comprobaremos con el caldero. Y ya está, yo ya creo que he dicho todo lo que quería decir. Había una lámina que se ha repetido, pero creo que la tengo. Pues no la tengo. No, porque la tenía en el pez. Nada, era la lámina que se había repetido. Tenía puesto con un templario montado a caballo, que tenía su elemento de fijación con una estrella, una cruz muy característica de las esferas de los Rosacruces. Y el hacerlo era comparativo como el alquimista realmente es un héroe que tiene que estar divagando entre estos mundos que os estoy enseñando y el de ser padre, familia y el trabajo, ganar dinero, etc. Así que vamos al lío. Voy a recoger todo esto para seguir explicando bien. Bueno. Y entonces, ¿qué queremos reproducir con el caldero? Pues con el caldero queremos hacer lo siguiente. Es que imaginarse, ¿vale? Imaginarse que esto es un huevo, ¿no? Un huevo, bueno, si venga un huevo, un caldero o un matraz. Echarle tierra a un matraz, como que para el orificio tan pequeño que tiene, como que no. El huevo, lo mismo, es un follón. Pero, sin embargo, a partir del caldero podemos echar el estiércol, ¿no? Digamos que por aquí, para dejarle una capa de oxígeno. Y ahí pues podemos, yo qué sé, echar las semillas de nuestro semen, para que fecunde la tierra, ¿no? Que esa es otra cosa que decía en el estiércol. También podemos probar a inyectar el huevo esperma dentro y encima lo metemos en la tierra. También podemos probar bueno, aparte de que le vamos a meter pelo, uña, no sé qué, para que coja y cosas de todo. Esto es lo que viene siendo la base del puchero que vamos a hacer, ¿vale? Porque al fin y al cabo estamos cocinando, como Heisenberg en sus cocinas. Estamos cocinando. ¿Y qué es lo importante de aquí? Yo es que no sé, se ve bien, a ver. No se ve bien. Esto va a haber que traerse la pizarrita, pero tela.